Bien, ahí se está grabando. Bueno, el tema de hoy es arqueo de caja. Ese es uno de los últimos temas que vamos a ver. Y cuando nos referimos a arqueo de caja, no es más ni menos que ir a las arcas. De hecho, de ahí surge el nombre arqueo, de cómo en la antigüedad iban a las arcas del rey y contaban las monedas que habían y contar cuánta plata hay. Ahora, en la actualidad lo usamos no solamente para lo que es el dinero en efectivo, eh, contante y sonante, sino también para todos los equivalentes de efectivo. Y por equivalentes de efectivo me refiero a, por ejemplo, cheques que sean corrientes, es decir, aquellas cosas que se pueden convertir en dinero en efectivo rápidamente. También puede servir, por ejemplo, para la moneda extranjera. Entonces, uno, ¿qué hace? Lo primero que tiene que hacer es ver cuánto tiene en el mayor contable. Entonces va a la cuenta caja o a la cuenta fondos a depositar o a la cuenta moneda extranjera o, o a la cuenta valores a depositar en el caso de los cheques de tercero y se fija cuánta plata tiene. Y lo que hace es va a la realidad, va a las arcas, a la caja, y empieza a contar. Y entonces ahí va a encontrar, por ejemplo, no sé, 10 billetes de 500, 2 billetes de 1000, 6 billetes de 100 pesos. Bien, todo eso lo suma y dice, bueno, en la realidad tengo esta plata. En la contabilidad tengo esto otro. Bueno, lo que se tiene que hacer es que la contabilidad refleje la realidad. Haciendo un paralelismo con los temas que ya vimos, se podría decir que es como el inventario de mercaderías, que uno iba al depósito y contaba cuánta mercadería tenía y se fijaba en qué estado está. Bueno, acá lo que hacemos es ir a la caja y ver cuánta plata tenemos ahí y lo comparamos con el saldo contable. Ahora, hay algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, yo puedo tener una caja, un lugar donde guardo la plata, eh, que en donde el responsable soy yo, la empresa. O puedo tener una partecita de una plata en donde hay un responsable que se encarga de custodiar y de gastar eso. Ustedes eso lo conocieron en SIC 2 como fondo fijo. ¿Qué era el fondo fijo? El fondo fijo era esa partecita de plata que se destinaba para gastos menores. Normalmente, las empresas, cuando deciden usar un sistema de fondo fijo, lo que hacen es destinan una partecita para gastos menores. ¿Por qué? Porque el resto de los gastos va a decir que lo va a pagar no con dinero en efectivo, sino con cheque. Y eso lo hacen por varios motivos. Uno, por seguridad, otro, porque por comodidad, pero el tercero y tal vez el más importante es por control. Si todos los gastos que se hacen necesitan la firma de un cheque, eso implica que hay como una especie de autorización implícita antes. Entonces, todos los gastos que se hacen, hay un control previo, no se gasta por gastar. Y en lo que se gasta casi sin control es porque tengo a alguien que lo está administrando y con cierto criterio, de decir, mira, no me gastes más de 1000 pesos, no me gastes en cosas que cuesten más de X pesos, ¿sí? Es decir, que con reglas preestablecidas. Así que sabiendo eso, es lo que vamos a hacer. El arqueo de caja entonces consiste en ir a las arcas, ir a la caja y contar cuánta plata tengo y comparar con la realidad, con la contabilidad, perdón. Eso puede ocurrir que en la contabilidad tenga menos o tenga más que en la realidad. Y ahí es donde van a intervenir dos cuentas. No una como usábamos
en el inventario de mercaderías, siguiendo con el paralelismo. En el inventario de mercaderías usábamos fallas de stock, tanto si era de más o de menos. Acá, en el arqueo de caja, vamos a usar dos cuentas. Faltante de caja, que lo que me demuestra es una pérdida, y sobrante de caja, que lo que me demuestra es una ganancia, es decir, es una cuenta de ganancia. Entonces, vamos a ver. Nosotros en el ejercicio partimos de un balance de sumas y saldos, que en realidad yo solamente les di las partes que servían, en donde les di 3 cuentas. Fondos a depositar, les dije que tiene un saldo de 7.000. Fondo fijo, que tiene un saldo de 5.000. Y valores a depositar, que tiene un saldo de 30.000. Repasemos. Fondos a depositar es dinero en efectivo. Fondo fijo era esa caja chica que tiene un encargado y que es el que me rinde con una periodicidad que establezco yo determinados gastos, que también yo soy el que les dice cuánto va a ser. En este caso, el asterisco nos decía que eran para gastos menores a 1.000 pesos. Y la cuenta valores a depositar, que me representaba cheques de tercero. Algunas empresas, los cheques de tercero, sobre todo los cheques que son corrientes, suelen ponerlos o sumarlos a la cuenta fondos a depositar. Recordemos también que la cuenta fondos a depositar se usa cuando hay un sistema de fondo fijo, porque si no, en lugar de fondos a depositar, la cuenta que usaríamos sería caja. Es decir, se llama fondos a depositar porque por esa medida de control que tenemos, plata que entra, plata que entra a la empresa, plata que depositamos. Entonces es como que no está mucho tiempo acá la plata contante y sonante, sino que por lo general vamos y la llevamos llevando a depositar. ¿Hasta ahí estamos? Díganme sí, no, háganme gestitos, algo. Sí. Bien, Sí. ahí estamos. Continuemos entonces. Nosotros, yo les doy la cuenta fondos a depositar y les digo que tiene un saldo de 7.000. Ahora, cuando vamos y contamos, la referencia dice que encontramos 6.900. ¿Sí? Eso es lo que dice la referencia. Dice que la cuenta fondos a depositar, en lugar de tener 7.000, que este es el saldo contable, voy y cuento y encuentro 6.900. Sabemos que lo que tiene que mandar es la realidad. Es decir, que el saldo contable no tendría que quedar en 7.000, sino que tendría que quedar en lo que manda la realidad, que es 6.900. ¿Sí? Para lo cual, para hacer eso, lo que voy a tener que hacer es acreditar 100 pesos. ¿Qué son estos 100 pesos? Y es plata que yo voy a sacar de fondos a depositar y a mí me va a representar una pérdida, es decir, va a ser un faltante de caja. Es plata que yo debería tener según la contabilidad y no tengo, ¿sí? Me falta. Es plata que debería tener según la contabilidad y no la tengo. Entonces, para que la contabilidad refleje la realidad, hago este ajuste. El fundamento de este ajuste es el arqueo de caja realizado en tal fecha. No hay establecido un momento en el que se hace el arqueo de caja. Eso va a depender de la empresa y del tipo de actividad que tenga. Por ejemplo, se puede hacer diariamente, se puede hacer mensualmente, pero sí o sí a la fecha de cierre del ejercicio hay que hacerlo. Es decir, nosotros que nos dedicamos a trabajar al momento del cierre del ejercicio, cuando estamos preparando la información contable, sí o sí en ese momento se puede hacer, se debe hacer. Lo que no
complica o no, digamos, también se puede hacer en otro momento, eso es lo que quiero decir. No solamente lo puedo hacer en cualquier momento, diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, pero sí o sí al cierre del ejercicio, ¿sí? Entonces, este sería como el primer análisis que tenemos que hacer con la cuenta fondos a depositar. Si nos fijamos, lo otro que fuimos y encontramos, que es la cuenta valores a depositar, dice que cuando fuimos y contamos, encontramos los 30.000 pesos en cheques. Así que ahí no teníamos que hacer ningún ajuste. Esto estaba ok, ¿sí? Bien, este asiento, ¿se entendió? ¿Este ajuste? Sí, profe. Bien, Sí, profe. Sí, se entendió. perfecto. Continuamos, porque ahora viene una complicación, pero que no es tanto, es una variante de esto mismo. Es una variante de esto mismo. Y la cosa es así. Vamos a hacer primero un repaso de lo que ustedes ya conocen. Primero, nosotros tenemos la cuenta fondo fijo y la tenemos con un saldo de 5.000 pesos. Recordemos cómo nacía este fondo fijo. El fondo fijo nacía porque nosotros hacíamos un asiento parecido a este, que decíamos fondo fijo a banco X cuenta corriente por el monto, ¿sí? En este caso era 5.000. Y normalmente a la persona que le dábamos este cheque, le decíamos, mira, esto va a ser para gastos menores en este caso es 1.000 pesos, y me lo vas a rendir mensualmente, semanalmente, quincenalmente o cuando te llegue a este monto. Es decir, nunca tenés que bajar el fondo fijo de este monto. Esas eran como las dos reglas que le podía establecer a la persona que iba a ser la encargada de este fondo fijo, de esa caja chica. Una podía ser el tema del tiempo, es decir, cada cierto tiempo me rendís, o la otra puede ser cuando te llegue a tal límite, ahí me rendís el fondo fijo. Bien, este asiento ya está hecho, es decir que no lo tenemos que hacer nosotros, porque este asiento ya está hecho. Solo lo traje acá a colación para ver, para que recordaran ustedes de dónde nacía este fondo fijo. Este asiento ya está hecho, por eso es que tenemos este mayor de 5.000. Entonces, esto lo ponemos ahí, digamos, lo traje a colación para que nos acordáramos. Bien, una vez llegado el momento de la rendición, cualquiera sea, digamos, el periodo o que llegara a cierto límite, la persona encargada nos iba a rendir con una planilla de fondo fijo que ustedes lo deben haber visto en SIC. Columnas más, columnas menos, tenía más o menos esta pinta. Tenía una constitución, que eran los 5.000 y acarreaba el saldo, y después la persona encargada del fondo fijo iba cargando en esta planilla todos los gastos que iba teniendo. Que en el caso nuestro tenemos un gasto de carga de combustibles, gastos de librería, y 2 tickets tenemos por pagos de viático a la gente de la empresa. Fíjense que todos han sido menores al monto que establecimos como límite. Entonces, fíjense esto, según esta planilla del fondo fijo, la persona encargada de estos 5.000 pesos que le dimos en su momento, debería tener en su poder 2.400 pesos. Ya vamos a ir con eso. Primero avancemos con esto del fondo fijo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer nosotros? Lo primero que tendríamos que hacer es estos gastos que nos está rindiendo el tipo, registrarlos. Entonces, a cada uno de estos tickets los vamos a agrupar por conceptos
y los vamos a registrar. ¿Cómo lo vamos a registrar? Seguramente ustedes deben haber visto, si no es así, párenme y lo vemos, un asiento parecido a este. Entonces, tienen combustibles y lubricantes, que son estos, digamos, combustible y lubricante es el nombre de la cuenta, librería y papelería, que es otra cuenta de egreso por estos 300 pesos, y estos dos viáticos agrupados en la cuenta viáticos por 1.500. Individualmente son menos de 1.000, pero agrupados a lo largo del tiempo son 1.500. A fondo fijo por 2.600. Eso normalmente lo registrábamos cuando el encargado del fondo fijo nos rendía la plata. Y entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Registramos este asiento y después lo que hacíamos era hacerle un cheque para reponerle estos gastos que él nos había rendido, ¿sí? Para que otra vez el fondo fijo quedara en 5.000 pesos, siguiera teniendo 5.000 pesos. Porque si ahora mayorizamos esto, el fondo fijo va a tener un saldo, si mayorizamos estos 2.600, el fondo fijo va a quedar con un saldo de 2.400. ¿Sí? Acá es lo que les quiero explicar. Fíjense, este lo vamos a ocultar ahí. Tenemos un fondo fijo de 5.000 pesos, que nosotros cuando se constituyó se lo dimos a el tesorero, le dimos 5.000 pesos. Llegado el momento, él nos va a rendir comprobantes y nos dice, mira, tengo comprobantes por 2.600. Y debería él tener en su poder el resto, es decir, los 2.400, estos 2.400 que quedan acá. Sin embargo, nos dice la referencia que no tiene 2.400, sino que tiene 2.200, ¿sí? Es decir que en lugar de tener 2.400, que es lo que debería tener, tiene 2.200. Eso nos dice la referencia, es un dato, ¿sí? Fíjense esto, que si yo le doy 5.000 pesos, lo que pretendo yo como empresario es que él o me rinda los 5.000 pesos en ticket, en comprobantes, en gastos, en esa planilla, o que me dé la plata. Sin embargo, me da ticket por 2.600 y me dice que hay plata por 2.200. Faltan ahí 200 pesos que le faltaron al encargado del fondo fijo. Entonces ahí tenemos dos políticas. Una política es que yo como empresario me haga cargo de esa diferencia y que le diga al encargado, decirle, mira, no hay problema, a cualquiera le pasa, estos 200 pesos que te faltan, me hago cargo yo y lo pongo como un faltante de caja, es decir, plata que debería estar y no está. Pero normalmente, cuando se crea un fondo fijo y se le da un cheque a una persona para que se haga cargo de la administración de ese dinero, se le hace cargo no solamente para administrar los gastos, sino también para administrar los faltantes. Entonces se le hace cargo cuando falta algo, así como si acaso sobrara algo, también se lo deja a él. De hecho, hay veces que muchas veces la política de la empresa es que en estos casos así se les suele pagar a los encargados que administran plata un suplemento como parte del sueldo para que si acaso hay faltantes, como en este caso, lo asuman ellos. Bueno, eso va a depender de qué es lo que dice la referencia. En este caso, la referencia dice que esos
200 pesos que le faltan, era política de la empresa asumirlo, que lo asumiera el encargado del fondo fijo. Entonces ustedes pónganse en el lugar del empresario dueño de la contabilidad, el que registra en la contabilidad. Ustedes le dieron 5.000 pesos a alguien y el flaco le rindió 2.600 y les dice, che, me quedaron 2.200. Entonces ustedes lo que van a hacer es, lo van a mirar así y le van a decir, che, te faltan 200. ¿Qué hacemos con esto? ¿Ustedes qué harían? La política sería, mirá, te lo descuento de tu sueldo o lo tomamos a cuenta del futuro sueldo. Y eso es lo que dice la referencia. Es decir, que esos 200 pesos que le faltaron al encargado del fondo fijo, lo que hacemos es lo tomamos como a cuenta de el pago del sueldo del próximo mes. Es decir, lo consideramos como un anticipo de sueldo del encargado del fondo fijo. De tal manera que el mayor de la cuenta fondo fijo quedaría por, ahí quedarían acreditados los 200, y el mayor de la cuenta fondo fijo estaría por 2.200, que es lo que hay en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la variante acá? Que ante una diferencia entre la contabilidad y la realidad, no asumí yo un gasto, sino que se lo desconté del sueldo al encargado del fondo fijo. Esa es la diferencia, es decir, fíjense que entre este caso y este caso que ven acá, el fondo es el mismo. Entre la contabilidad y la realidad hay diferencia. Solo que en este caso lo he asumido yo cargándolo a una cuenta de pérdida, y en este caso, como tengo un encargado de administrar ese fondo fijo y dentro de la política de la empresa está que el encargado del fondo fijo asuma esas diferencias, lo he puesto como una cuenta de anticipo de sueldos, que para mí es una cuenta de activo, es decir, tengo derecho a que el encargado me preste servicios por 200 pesos más. ¿Sí? Una cosa así, es simbólico, digamos, el tema acá, pero es para explicar la realidad. Entonces, ¿qué quedaría? Le dimos quedaría el mayor por 200, ahí está, y acá el mayor quedaría por 2.200. Ahora, el fondo fijo, sabíamos que al terminar el periodo, tiene que volver otra vez a quedar en 5.000 para que esta persona pueda seguir gastando en conceptos menores a 1.000 pesos. Entonces, ¿qué hacíamos? Y le dábamos un cheque para reponerle lo que nos había rendido y en este caso lo que le faltaba. Es decir, estos 2.800 que nos rindió 2.600 y estos 200 que le faltaban, se los reponemos, le hacemos un cheque para que otra vez el fondo fijo quede en 5.000 pesos. Es decir que hacemos fondo fijo a banco X cuenta corriente, le damos un cheque otra vez al tipito este por lo que nos rindió más la diferencia que había. Ahora, este asiento tampoco se lo he pedido yo, perdón acá. Este asiento no se lo he pedido yo, solo que lo traigo a colación para que vean cómo es el proceso completo. Lo que yo les pido ahí en la referencia es que hagan esto, la rendición de estos 2.600 y estos 200 del anticipo, es decir, este asiento y este asiento. Eso es lo que les pido. Solo que les cuento cómo es la película completa, cómo seguiría la película si el encargado nos va a pedir la reposición. Va a decir, mira, me quedaron 2.200, reponeme los 2.800 que te rendí y que me vas a descontar del sueldo. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro, me estoy haciendo entender. ¿Vamos bien? Sí, profe.
Perfecto. Profe, a mí esta Yo, última parte me confundió. ¿Cómo? dale, igual, habla. Ah, sí. Profe, a mí la última parte, esta de los 2.800 me confundió. Bien, No le entendí. bien. Lo vamos a hacer a ver, lo vamos a hacer sin tantos dibujitos. Sin Profe, el lo que le asiento, iba a ¿no? decir, Sí, yo ya hice el fondo fijo y el cuadrito ese que teníamos que hacer, pero ajá. me faltó esos 200 pesos que no lo entendía. ¿Cómo se lo puedo Ujú. agregar? Anular la entrega del trabajo. No, todavía no se lo entrega, lo tengo armado, ya. Ah, y entonces, ¿cuál sería la Se lo pregunta? agrego, Claro, sí, sí. Se lo agregás. bien. Ah, vos decís ponerlo acá en este cuadrito. Decís vos. No, Este no, no, cuadrito acá. yo hice todo eso, pero me faltó el último asiento, que era anticipo de sueldos. Ese no Ah, lo sí. hice, se lo agrego. Durante cierto tiempo y llegado el momento que hayamos acordado, nos va a decir, che, llegó la hora de rendir los gastos, de rendir el fondo fijo porque me está quedando poca plata. ¿Sí? Entonces nosotros voy a hacer al revés, le vamos a decir, bueno, ¿cuánta plata te queda? El que nos va a decir, me quedan 2.200, ¿sí? Que es lo que, si vamos y contamos cuánta plata hay en el fondo fijo, dice que hay 2.200. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Che, mirá, rendime el resto, es decir, los 2.800. Pero él va a decir, no, tengo comprobantes por 2.600 nada más, ¿sí? Es decir, tiene contante y sonante 2.200 pesos en su caja chica. Tiene comprobantes por 2.600, eso nos suma 4.800, es decir, nos quedan los 200 más, que es lo que le vamos a descontar al tipo este como fondo, como eh, anticipo de sueldo. Entonces, si esta persona nos dice, che, me queda plata por 2.200, yo lo que tengo es, bueno, si te queda plata por 2.200, para que el fondo fijo otra vez te quede en 5.000 pesos, te voy a tener que hacer un cheque por la diferencia, es decir, por 2.800. Vamos a ponerlo acá. Te voy a tener que hacer un cheque por 2.800. ¿Sí? Ahora, esos 2.800, él solo me rindió comprobantes por 2.600 y los otros 200 es gastos un anticipo de sueldo que le voy a descontar a él del futuro, del próximo mes, ¿sí? Por eso es que son 2.800. Hay como dos maneras o dos caminos de llegar a esos 2.800. Partiendo de lo que él nos dice que tiene, es decir, tengo 2.200. Perfecto. Te hago un cheque por la diferencia para que el fondo fijo vuelva a tener 5.000 pesos. La otra manera es decirle, bueno, dame todos los comprobantes que tenés, nos va a dar por 2.600, que es lo que tiene en su planilla de fondo fijo anotado, y si después le preguntamos, bueno, ¿cuánta plata tenés en realidad? Va a decir, che, tengo 2.200 nada más, entonces le van a faltar estos 200 que va a ser el anticipo de sueldo. Como dos caminos para llegar. Fíjense que si yo solamente le hiciera un cheque por 2.600 a él, está bien, las cuentas cuadrarían, porque es lo que él nos rindió. En la planilla, él nos rinde estos 2.600 de gastos. Pero en la realidad, cuando fuéramos y contáramos, íbamos a tener 2.200 que tenía,
más el cheque de 2006, si eventualmente lo hubiésemos hecho por ahí, seguiríamos con 4.800, le seguirían faltando al flaco encargado los 200 pesos, ¿sí? No sé si es como que dije lo mismo, pero con otro camino. No sé si de esta manera fui más claro o la compliqué más. No, ahí me quedó claro. Entendí. Gracias. Bueno, más o menos lo habían pensado así, solo para que quede claro qué es lo que pido yo. Pido de la primera parte el ajuste este en donde interviene la cuenta faltante de caja, y del segundo, del fondo fijo, lo que les pido es la rendición y el tema del anticipo. No les pido, porque se supone que ya está hecho la Constitución, eso no se lo pido, y tampoco les pido la reposición. Esta reposición. Esto se los conté para que vean cómo es la película completa, digamos, pero tampoco les pido la reposición. Si se animan a hacerlo, háganlo, digamos, no va a haber problema. En el próximo ejercicio, que voy a dar la semana que viene, hay un poquito de esto, digamos, es como que les voy dando más referencia diciendo, bueno, y tal fecha se procede a la reposición del fondo fijo. No en este, porque la presentación del tema lo que buscaba era que ustedes compararan cómo un mismo concepto, digamos, diferencia entre la realidad y la contabilidad, en algunos casos va a pérdida, como era este caso, y en otros casos va a una cuenta de activo, que es un anticipo de sueldo, como este otro caso. Digamos, es el mismo concepto, hay diferencia entre la realidad y la contabilidad, pero en uno lo cargo a pérdida, es decir, me afecta a mí como empresario, y en otro no me afecta a mí, sino que le afecta al flaquito encargado del fondo fijo. Entonces, eso lo reflejo en la cuenta anticipo de sueldo. Así que ha quedado más o menos claro. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren que veamos algo? Si no, corto la grabación y charlamos de la vida. Se entendió. No. Bueno, entonces cortamos acá la grabación.